Semana contamos con un invitado de lujo. Déjenme les doy primeramente la reseña y ahorita que él nos diga cómo se llama, porque yo, mira, seguramente voy a meter la pata con la pronunciación del nombre. Él es médico general por la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla. Saludos a Puebla, yo amo Puebla. Maestro en salud pública con área de concentración en ciencias sociales y del comportamiento con mención honorífica por el Instituto Nacional de Salud Pública, Escuela de Salud Pública de México. Maestro en Administración y Políticas Públicas por la Universidad IEXE. ¿Lo dije bien? IEXE, sí. Cuenta con estudios adicionales en Migración, Antropología Médica y Derechos Humanos. Aquí amamos los derechos humanos. Actualmente es profesor de la UPAEP, miembro y director de la sección técnica de salubristas en formación de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Asimismo, ha participado en diversas ONGs enfocadas en temas de salud pública, derechos humanos, educación médica y migración, y actualmente es embajador de, ¿por qué me ponen cosas en inglés? De One Young World. Y pues nada más y nada menos tenemos aquí como invitado a Jürgen. Muy bien, sí, Jürgen. Adam Sánchez, así es. Bienvenido. Ese es normal. Muchas gracias, Franco. Pues un gusto estar aquí con ustedes, sobre todo justamente esta parte que dices, ¿no? De que nos gustan mucho los derechos humanos, y sí, efectivamente, es el moto de vida. Bueno, tendría que ser, ¿no? El moto de vida de todas las personas. Sí. Pelear por los derechos humanos. Y justamente en este programa abarcamos mucho los derechos humanos porque hablamos mucho sobre activismo social. Y en general es un programa donde hemos abarcado temas que tienen que ver desde el feminismo, con Erika Salinas, que pues es a quien le tocan los temas, y también en común temas que tienen que ver con la población LGBT. También hemos hablado de temas de migración, de personas que trabajan en los campos. Entonces hemos abarcado mucho. Por eso cuando te conocí en un evento y los temas de los que trataba ese evento, pues dije yo, qué padre poder tener en el programa a alguien que conozca, porque pues, somos activistas y nosotros nos metemos en todo, pero realmente alguien con esta profesión que tú tienes y que conozca de temas que tienen que ver con... A ver, aquí me salta esta duda. ¿Se dice ETS o ITS? Pues mira, es un término que anteriormente era mezclado y significaba lo mismo. Realmente la diferencia que existe en cuanto a las ETS o a las ITS es que las ITS, por sus siglas, quiere decir infección de transmisión sexual, a diferencia de las ETS, que es enfermedad. Entonces, justamente esta diferencia de los términos nace como esta diferencia desde el punto de vista de antropología médica, esta forma de padecer la enfermedad, ¿no? Entonces, tú quizás puedes tener o convivir con una condición de salud que puede ser una infección, pero no necesariamente se manifiesta como una enfermedad, ¿no? Pensemos, como por ejemplo, en diabetes. Quienes conocemos a alguien que vive con diabetes, quizás tiene esa enfermedad, pero quizás no vive su vida en torno a esa enfermedad, ¿no? Entonces, englobar las ETS como una enfermedad propiamente quiere decir que la persona tiene alguna manifestación o cambia su forma de vida, y realmente no son así todas las infecciones de transmisión sexual. Por eso es que se ha optado por el término ITS más que ETS, ¿no? Somos más que una enfermedad. Eso o sea, qué padre, porque sí, de repente creemos que son sinónimos o que se pueden utilizar cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, aprender la diferencia está padre. Eres de Puebla, me decías. Así es, originariamente de Puebla. ¿Qué Y orgullosamente. Ay, pues muchas cosas. La verdad es que me vine a buscar un cambio de vida, un futuro profesional diferente, y pues aquí estoy. Estoy en la Tierra del Sol. Muy padre, por cierto. Y me dices que te gusta el calor. Me gusta el calor, soy team calor. Sí, no me odien, pero no tolero el frío. ¿Pero el calor de Sonora? Sí, la verdad es que yo he vivido muy tranquilo ahorita en Sonora, ¿no? Ni con el calor que se ha sentido, digo, creo que no es todavía un calor fuerte, pero no, pues yo muy a gusto todavía. Espérate, junio y agosto. Ahorita estamos en junio, medio se tolera. Bueno, yo no, la verdad, yo aquí estoy echándome aire, no me traje mi abanico. Pero, a ver, eres activista. Así es. Bueno, sí. Llevo muchos años ya perteneciendo a diferentes ONGs, desde que tuve el primer contacto con las vulnerabilidades. Hay como una frase que siempre ha guiado mi estilo de vida desde que la conozco,
Y es que el privilegio de uno tendría que dejar de convertirse en un privilegio y tendría que ser la realidad de todos, ¿no? Y entonces quienes hemos nacido o tenemos ciertos privilegios, pues justamente deberíamos de volver estos privilegios en una realidad para todas las personas que no lo ven como privilegio. Entonces, afortunadamente, pues yo viví un privilegio muy grande de tener una familia que me cuidara, de tener una educación formal, no tener que trabajar durante mi infancia, adolescencia. Y cuando entro a la carrera de medicina, pues me doy cuenta que vivía en una burbuja de privilegios, ¿no? Y entonces al romper esta burbuja de privilegios, me empiezo a dar cuenta que una forma de trabajar justamente para volver estos privilegios una realidad de las personas es el activismo. Y entonces, pues desde ahí no me han sacado de todas las organizaciones en las que he podido haber estado y colaborado, pues ahí estoy, ¿no? ¿Con qué temas has colaborado? Porque leí ahorita en tu reseña que has estado en temas de migración. ¿Qué otros temas has abarcado en tu activismo? Originalmente en la carrera de medicina entré en los temas de educación médica, el cómo se nos forma a las personas que estudiamos medicina, la violencia que incluye, como justamente luchar contra esta violencia sistémica que nos inculcan en la licenciatura y traducirla en un buen trato hacia las personas que atendemos. Después me metí en temas de derechos humanos y encontré una rama de los derechos humanos que me gustó mucho, que justamente son los derechos sexuales y reproductivos. Y pues de ahí me agarré a, en todo lo que puedo, meter un poco de perspectiva de género, un poco de perspectiva de diversidad sexual, pues porque es una realidad, ¿no? Ya más adelante entré en temas de migración y bueno, pues ahí es donde ahorita estoy metido en los temas de derechos sexuales y reproductivos y de migración. Y cómo, digo, debe de haber alguna línea que una esta. Hace un tiempo recuerdo que veía algunos documentales en temas de migración de la bestia, donde hay mucha población LGBT migrante y las violencias que se viven en este ámbito, y que pues interviene también mucho la cuestión de la salud por los temas de ITS. ¿Te ha tocado conocer de ese tipo de casos? Sí, justo como este gran tema es la interseccionalidad, ¿no? Cómo estas diferentes capas de vulnerabilidad se van sumando a las personas y que las hace más propensas de sufrir una violación a sus derechos humanos. Y justamente los temas de diversidad sexual en la migración pues toman un giro inesperado, ¿no? Y si a eso le agregamos todavía la coexistencia de una ITS, pues es un tema prioritario, ¿no? Estuve trabajando algún tiempo en albergues públicos en la ciudad de Puebla, justamente dirigidas a migrantes. Y me tocaba ver justo esta interseccionalidad, cómo coexistían estas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, digo, si en Puebla, que no es un lugar caracterizado por migración muy frecuentemente, me tocaba verlo del día a día, pues cómo están estas interseccionalidades en todo el país o en los lugares en donde más afectan. Entonces, creo que vale la pena visibilizarlos y bueno, estos espacios justamente creo que se dan para eso, ¿no? Para visibilizar estos temas de alta relevancia. ¿Cuál es el punto donde tú, ahorita que mencionabas esta burbuja de privilegios, qué recuerdo tienes en ese momento donde te das cuenta de la otra realidad? Pues justamente me tocó que en esta asociación estudiantil, en un grupo estudiantil al que me meto, me toca conocer muchas personas de la diversidad sexual que pertenecen a los grupos de la diversidad sexual. Y anteriormente de la universidad yo no había tenido una exposición a personas que pertenecieran o que se nombraran con esta pertenencia a estos grupos. Entonces, pues lo primero fue un golpe con mis colegas, ¿no? El cómo estoy conviviendo con estas personas. Y después realizamos jornadas médicas de prevención principalmente en esta asociación. Y cuando llegamos a la realidad que pues yo desconocía, pues me doy cuenta cómo todo choca, ¿no? O sea, todo encaja en un mundo que pues yo no conocía. Recuerdo justamente en una de las actividades que hacíamos justamente para prevenir el abuso sexual infantil, el cómo les presentábamos a las niñas y niños unos cuerpos y les decíamos que, a manera de semáforo, ¿no? Qué parte de su cuerpo las personas pueden tocar justamente para prevenir el abuso sexual y qué pueden hacer si alguien toca estas partes que no están permitidas, ¿no? Y pues detectamos muchos casos en los que las niñas, los niños y en general las infancias pues no tenían estos conocimientos que al menos a mí mis papás sí me habían enseñado, ¿no?
Entonces, pues creo que ahí fue lo primero que me saltó, ¿no? Como yo sí tengo ese privilegio, tuve ese privilegio de que me enseñaran qué partes y qué partes no, y otras personas no lo tienen. Y eso desencadenó a que te fueras involucrando en diferentes temas. Totalmente, el desde aprender a poner un condón de manera correcta, el cómo enseñar a poner un condón con la boca, cosas que si bien pues no es del dominio público, incluso en el gremio de la medicina, que tendríamos que saber estas cosas, porque pues qué pasa si yo como médico un día llega una persona que se dedica al trabajo sexual y no les sé explicar cómo poner un condón con la boca, porque nunca me lo enseñaron. ¿En dónde está mi responsabilidad social para con esos temas prioritarios en materia de salud para esta persona? Entonces, fueron varias cosas que fueron como encajando y pues que me volví muy soñador, y yo creo que la antropología era para mí, estos temas filosóficos, así. Pero sí, así es. Creo que es parte del activismo, como ir un poquito más allá y conocer, o sea, o entender o darse cuenta de las diferentes realidades que viven otras personas y que justamente pues hay que hacer algo que a veces el sistema no lo hace. Y ya sé que me van a regañar por el sistema, pero es una realidad que vivimos, donde muchas veces, justamente lo que hablabas tú hace rato, de el trato que a veces que la gente ha visibilizado mucho, el trato que se da a veces en instituciones de diferentes rubros, del que quieras, y no nos capacitan en ninguna profesión realmente para dar un buen trato. Ahorita vamos a continuar con el segundo bloque de esta entrevista, porque hay otros temitas que también queremos tratar que son muy importantes, pero por lo pronto vamos a una pausa y regresamos. Chamacos, ya saben que yo me emociono cuando arranco las entrevistas y a veces dejo de presentar muchas cosas porque yo arranco con todo con el tema, y ya vengo así como que con ganas de saber más de nuestros invitados. Y en este caso, pues a ver, es un podcast que tiene mucho que ver con el activismo en general, pero no te dejé que te presentaras de lleno. Tú pronuncia bien tu nombre, pronombres, y pues, ¿quién eres o cómo te identificas? Ok, bueno, se pronuncia Jürgen. O sea, que lo dije mal. No, esto estuvo bien, fue un buen acercamiento. Mis pronombres son él, masculinos, son mis pronombres. Y pues, ¿cómo me identifico? En temas de que me identifico como una persona soñadora, porque creo que eso es como algo que siempre me gusta decir. O sea, siempre quiero ver el mundo como tendría que ser y no como es. Entonces, siempre es como también mi lema del activismo. O sea, ¿qué mundo quiero? Eso es por lo que busco. Por lo que luchas. Exacto. Y pues... Identidad, orientación. Mi identidad, un hombre cis. Mi orientación, estoy en un espectro asexual, en como gran espectro grisexual. Y pues eso. Me bota esa palabra, porque lo platicábamos hace ratito por WhatsApp, cuando nos estábamos poniendo de acuerdo. ¿Qué es la grisexualidad? ¿O qué es este espectro? Pues mira, justo como no existe el binarismo, ¿no? O sea, el binarismo es un concepto inventado y pues justamente las orientaciones sexuales tienen como muchas gamas, muchos. Y entonces está como esta área que se le ha definido como grisexualidad, que como que no tiene colores, no tiene estos colores que usualmente vemos en las banderas que representan a las colectivas, que te defina por una fuerte atracción sexual, ¿no? Entonces, pues conocemos la homosexualidad, conocemos la heterosexualidad, conocemos la bisexualidad, conocemos la pansexualidad, que todos tienen un fuerte componente de atracción sexual. En el caso de quienes pertenecemos a este clúster de la bisexualidad, pues no existe como tal esta atracción sexual, ni por un género, ni por el otro, ni por los dos, ni por ninguna persona, ¿no? Entonces, pues es más o menos como esta gran sombrilla de todas estas personas que no presentamos una sexualidad, entre comillas, quote unquote, normal, ¿no? O sea, una atracción física, una atracción sexual por alguien, erótica, ¿no? Y hay muchos como términos dentro de esta bisexualidad. Está, por ejemplo, la de bisexualidad, ¿no? Pues no presentar una atracción física, menos que exista un lazo emocional. La sexualidad, que es no presentar nada. Entonces, hay como varias etiquetas dentro de esta sombrilla bisexual. Y era interesante traerlo a colación porque pues obviamente estamos en el mes Pride.
y pues hay que visibilizar temas y hay que aprender de nuevos términos, temas, y a veces la gente también, yo me quedé en blanco, la verdad, me fui a Wikipedia, lo siento. Me fui a Wikipedia, pero a veces Wikipedia no es de mucha ayuda, pero aterricemos de nuevo al tema que nos trae aquí el día de hoy. Dentro de este término también de salud pública, ¿a qué se refiere la salud pública? Mira, yo soy salubrista. ¿Ah? Y no sé qué significa la salud pública. Es un término un tanto complicado porque abarca muchas cosas y a la vez no abarca nada. Okay. Pongamos como el ejemplo que siempre lo ocupo para decirle a mi familia, ¿no? Porque cuando digo a mi familia que soy salubrista, siempre es, bueno, ¿y eso con qué se come? Entonces, siempre les digo que yo como médico, pues un médico general lo que hace es ver a un paciente, ver a una persona usuaria y darle atención, ¿no? La salud pública es eso mismo, pero en colectivo, en poblacional. Entonces, de lo que nos encargamos las personas que nos dedicamos a la salud pública, pues justamente es hacer estos diagnósticos de qué se están enfermando las poblaciones, cuáles son los riesgos que presentan las poblaciones, cómo abordar estos riesgos que generan las poblaciones, desde intervenciones específicas, la generación de políticas públicas, los nuevos métodos para diferentes técnicas, y justamente la salud pública se basa en muchas otras ciencias, ¿no? O sea, no es una ciencia que por sí sola pueda tener toda su área de investigación. Se basa en la medicina, en la epidemiología, en la enfermería, en las ciencias biológicas, en las ciencias ambientales, en las ciencias sociales. Ocupa de todo un poco justamente para tratar de buscar mejores entornos que sean saludables para las personas. ¿Y se puede mezclar tu activismo social con tu especialidad de salubrista? Sí, totalmente. Creo que es algo que hace falta, puesto que muchos de los activismos van enfocados en temas de salud y muchas veces no sabemos cómo aplicarlos, ¿no? O sea, tenemos una idea muy padre de cómo desde el activismo quiero impulsar algo en materia de salud y falta como este componente. Entonces sí me ha tocado colaborar justamente con diferentes colectivas en términos de enfocar o terminar de enraizar estas ideas que se tienen en materia de salud y tratarlas de volver una realidad con los sustentos teóricos desde la parte de salud, pero de las poblaciones, ¿no? Y hablando de que eres una persona soñadora, y también justamente con estos temas de salud pública, pues crear estrategias, lo decías hace rato, para, no sé, para algo, para dentro de estas, pues se podrían decir problemáticas tal vez, o tal vez lo estoy diciendo mal. En temas, por ejemplo, de ITS, ¿tú qué estrategias has pensado o has incluso aplicado como para tratar de llevar a cabo acciones en pro de prevención o de detección de ITS? Claro, pues justo un tema que me atraviesa mucho y que ha sido como parte constante de los temas que más me apasionan es el VIH, ¿no? O sea, el VIH para mí es una enfermedad, una infección o una condición de vida, porque no es per se una enfermedad, no es más una condición de vida, que justamente me ha atravesado por las desigualdades que enfrentan, ¿no? O sea, sigue siendo una injusticia social que las personas sigan presentando infecciones por el VIH. Y esto lo comprendí justamente en una de estas jornadas que te platicaba de cuando era estudiante. Y algo que hacíamos en ese entonces, que a mí me voló la cabeza, era hacer pruebatones, ¿no? Estas famosas pruebas rápidas de VIH, que muchas veces, ¿por qué no nos las hacemos? Bueno, no las hacemos porque nos da miedo hacérnoslas, porque no sabemos realmente qué significa el VIH, no sabemos qué va a pasar si tengo VIH y me voy a morir, o qué va a pasar, ¿no? Entonces, justamente en esta asociación, varias de las cosas que hacíamos eran enfocadas a enseñarle a las personas pues qué es el VIH, ir a las comunidades más alejadas a realizar pruebas de VIH, enseñar a los adolescentes, a las adolescentes y a las adolescencias en general cómo utilizar condones de manera efectiva, ¿no? Para que no se rompan, para los diferentes tipos de actos sexuales que no son los mismos, que todas las personas tienen el mismo estilo de relaciones sexuales. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que ha sido de mis actividades favoritas desde el activismo, específicamente para el VIH y bueno, para todas las ITS, ¿no? Que es algo que atraviesa. Que justamente yo te conocí en un evento que tenía que ver con VIH.
O sea, ahí fue donde te vi, y, y justamente para aterrizar este tema con la gente que nos escucha, comparto mucho lo que tú dices, que es un tema que atraviesa bastante. ¿Cómo lograr desmitificar todos los mitos que hay en la sociedad respecto a esta, que me gustó mucho el término que utilizaste, condición de vida? Pues yo creo que tiene un componente muy grande de la educación, pero también creo que reducir todo a educación, porque si no, o sea, el mundo cambiaría si todos tuviéramos una educación diferente. Pero también es muy minimalista o muy reduccionista el decir vamos a cambiar todo con educación. Entonces, un gran componente es educarnos, nosotros mismos, nosotras mismas como personas, para no replicar estos discursos de odio. Y esto es algo que no solamente sucede con el VIH o con las ITS, ¿no? Yo lo veo también mucho con migración. O sea, el hecho de que nosotros cambiemos estas narrativas de el VIH significa muerte, o sea, no significa eso, ¿no? Y hace muchos años dejó de significar eso. Y lo mismo pasa con la migración, o sea, no toda la migración viene a robar trabajos, o sea, la migración no es sinónimo de enfermedades, no es sinónimo de delincuencia, que son estas narrativas que escuchamos todo el tiempo y que todo el tiempo pensamos de, tienes VIH porque es tu culpa, tienes VIH porque te gusta tener relaciones con muchas personas, porque no ocupas condones, y responsabilizar a las personas, y se replican estas narrativas que no permiten que se rompa este círculo. Entonces, una gran parte es educarnos, no para pasar este conocimiento a otras generaciones, o sea, sí en una parte, pero no, o sea, para romper desde uno esas narrativas, ¿no? Y pues otra gran parte, claro, es el acercamiento, ¿no? O sea, el acercamiento de creación de comunidad. Hay algo que a mí en temas de salud pública justamente me gusta mucho, que es la participación social, ¿no? O sea, el activismo, el cómo las personas por naturaleza somos sociables y pues buscamos juntarnos con personas que nos puedan apoyar para hacer comunidad. Creo que eso es clave, ¿no? Pues es como creo que es estos puntos clave. Este es un tema que yo creo que, como siempre, nos va a faltar tiempo para aterrizarlo. Sin embargo, nos quedan dos bloques y podemos seguir hablando de él. Pero por lo pronto vamos a una pausa y ahorita regresamos. Ya estamos de regreso aquí en el tercer bloque de este programa, donde estamos hablando, pues ahora sí que de salud en general, pero sobre todo aquellos temas de salud que atraviesan mucho a poblaciones vulnerables o históricamente vulneradas, como pues es el tema de migración, que ya lo vieron en los bloques anteriores, y que también es el tema de la población LGBT, que ustedes saben perfectamente que en este podcast siempre hablamos de población LGBT. Y sobre todo informar para que se conozcan y se visibilicen este tipo de temas. Y en el tema que nos quedamos en el bloque anterior, en esta parte de quitar mitos o de que la gente nos eduquemos para quitarnos estos estigmas que tenemos a veces todavía hacia personas que viven con VIH, que repito lo que mencionaste hace rato, que es una condición. Me encanta porque es parte de utilizar estos términos para quitar estigmas y que podamos procesarlo de una manera diferente y dejar de discriminar a las personas que viven con VIH. En este tema muy específico de VIH, ¿cómo es el proceso de una persona cuando sale reactiva a la prueba de VIH? O sea, ¿vive toda su vida con esta condición? ¿Puede llegar a tener algún tratamiento? Si nos pudieras hablar un poquito de eso. Claro, fíjate que el VIH, a pesar de que tuvo su boom hace 40 años, que empezó como esta gran epidemia de VIH, que ahora ya se nombra como una epidemia, eso también es importante, ¿no? O sea, lo que mencionas de las palabras importan, y claro, el nombrar la epidemia del VIH como una epidemia, el que no solamente fue brotes aislados y que afectaba más a ciertos grupos poblacionales que a otros, se ha estudiado mucho, ¿no? O sea, el VIH es una de las enfermedades que más he estudiado, y a pesar de que es una de las que más he estudiado, es una de las que todavía no tiene cura. Y esto es gracias a este virus, ¿no? Que es un virus muy raro. De por sí los virus son muy raros, y este es como el virus raro por excelencia. Es mutable, porque yo hace poquito estaba escuchando o leyendo, no me acuerdo,
que justamente por eso no se encuentra cura, porque es un virus muy mutable. Es un virus que sí muta, no es tan mutable, por ejemplo, como el SARS-CoV-2, ¿no? Que tiene millones de variantes. Okay. Este sí tiene algunas variantes, pero lo que lo vuelve diferente es que los mecanismos de los virus que usualmente conocemos de replicación, de cómo se replica un virus, funcionan diferente para el VIH. Tiene como otras vías en las que replica su ADN, que de hecho es un ARN, se vuelve a la inversa y después se duplica y es todo un proceso muy diferente. Entonces eso es lo que lo hace tan característico, que tiene esta característica de que no funciona como el resto de los virus. Y que justamente es lo que da pauta a las pruebas que ahora conocemos como pruebas rápidas, ¿no? Que son pruebas que con una gota de sangre, va a haber unas pruebas eventualmente, yo creo que apenas las están normando en algunos países de Europa, que son las autopruebas, ¿no? En las que tú tomas una muestra de saliva y con eso procesas tu propia prueba y te da tu resultado. Y las guías de práctica clínica, los algoritmos como que nos dicen cómo es un diagnóstico, se tiene que realizar una prueba rápida de VIH y esta prueba usualmente te va a dar dos resultados, ¿no? O es una prueba reactiva o es una prueba no reactiva. El que sea una prueba reactiva no quiere decir que vivas con la infección, o sea, que tengas la infección activa. Quiere decir que pues, hay algo que está detectando. Para eso tienen que hacer una segunda prueba que es complementaria, que ahora sí es una prueba de sangre. Te sacan un tubito de sangre, lo procesan y ya evalúan si existiera o no existiera la infección propiamente. Algo importante también es que justamente con estas nuevas tecnologías que se han desarrollado, ya existen tratamientos para el VIH. Ya existen tratamientos en los que te tomas tu pastillita todos los días y puedes vivir una vida completamente normal. Por eso es una condición de vida más, ¿no? Es como una persona que vive con diabetes y se toma su insulina todos los días, se inyecta su insulina todos los días y vive una vida completamente normal. Eso es como algo muy importante, ¿no? Porque antes el VIH progresaba, generaba estadios clínicos, generaba el síndrome de deficiencia adquirida, el SIDA, y pues las personas se morían a consecuencia de esto, ¿no? Actualmente ya no, actualmente ya está esa tecnología que permite que una persona que tenga VIH suprima su carga viral, es decir, que los virus casi desaparezcan de su cuerpo y pues vivir lo mismo que una vida de una persona que no vive con VIH. Ahorita esto que dices de la evolución, ¿no? de VIH a lo que la gente equipara como SIDA y VIH es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Ok, justamente eso también es importante reconocerlo, porque muchas veces seguimos pensando que el VIH y el SIDA son lo mismo, y realmente no tiene que ver. El SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Es un síndrome que justamente como su nombre lo dice, te inmunodeprime. Todas tus defensas naturales del cuerpo se van a los suelos y te hace más susceptible de tener cualquier tipo de enfermedad de infección, ¿no? De cualquier órgano. Neumonías, gastroenteritis, infecciones de vías urinarias, lo que sea. Y esto sucede cuando el virus del VIH no se trata por largos periodos de tiempo, estamos hablando de años, y que este virus tiene como objetivo reproducirse en las células, en los linfocitos CD4, que son justamente las células de la inmunidad. Entonces, al reproducirse en estas células, pues las matan y se bajan las defensas, entonces que entra a estadios clínicos que ya son propios del SIDA, ¿no? Pero una persona puede vivir con VIH muchos años, aún sin tratarse, sin desarrollar SIDA. Hay personas que viven toda su vida con VIH sin desarrollar SIDA. Hay personas que se toman su tratamiento y nunca llegan a desarrollar SIDA. Hay personas que llegan a un estadio clínico de SIDA, empiezan con tratamiento y remiten de ese síndrome. Entonces, esa es como la gran diferencia. ¿Qué tan confiables son las pruebas rápidas que mencionabas hace rato? Las pruebas rápidas son muy confiables. Es una tecnología que se ha trabajado y se ha desarrollado mucho. Hay 4 generaciones de pruebas. Están las más antiguitas, que son las de primera generación, y las más nuevas, que son las de cuarta generación. Y estas pruebas tienen una confiabilidad del 99%. Es casi seguro que la prueba que te salga sea fidedigna. Si yo me hago una prueba rápida y me sale no reactiva, ¿puedo confiar y no necesitaría ir a un laboratorio a hacerme una prueba de sangre? Puedes confiar, sí puedes confiar, solamente que es recomendable volvértela a realizar, ¿no? Si tienes factores de riesgo, por ejemplo, eres usuario de drogas inyectables, a lo mejor tienes relaciones sexuales sin usar condón de manera regular,
a lo mejor tu pareja vive con VIH, tienes ciertos factores de riesgo que no, o sea, que pueden ser propicios a que tengas una infección. Si sale negativa, pues puedes confiar que en ese momento no tienes una infección, pero pues es recomendable volvértela a realizar cada 3 meses si es que tienes factores de riesgo. Ahora también existe algo que se denomina periodo de ventana, que es un periodo de más o menos 3 meses en los que tú puedes ya tener la infección, pero la prueba va a salir negativa, porque todavía no tienes la carga viral suficiente para que la prueba salga reactiva, ¿no? Entonces, por eso es recomendable que cada 3 meses quienes pues puedan sospechar que tienen un factor de riesgo se la realicen. Si no tienes sospecha de factores de riesgo, te la puedes realizar cada año, y pues nada más como para cuidar tu propia salud. Ahorita mencionabas a personas que usan drogas inyectables. ¿Esta es otra vía de contagio? Sí, claro. El VIH tiene... las vías de contacto por el VIH son con mucosas, y usualmente mucosas que tengan una alta vascularidad, ¿no? Y tiene que estar presente una mucosa con un fluido de contacto. Un fluido de contacto es aquel que tiene la carga viral suficiente para provocar una infección. Por ejemplo, el semen, el líquido preeyaculatorio, los fluidos vaginales, la sangre, la leche materna. Todos estos son fluidos que sí tienen la potencial infección, pero que por sí solos no van a provocar una infección. Si a mí me cae sangre en una piel que no tiene lesiones y es de una persona que vive con VIH, no va a provocar una infección. Tiene que estar con una mucosa, por ejemplo los ojos, por ejemplo la mucosa vaginal, la mucosa anal, la mucosa del pene, para entonces provocar una infección. Es como el contacto de estas dos las que generan una infección. Y en el caso de las drogas inyectables sería una persona que vive con VIH, que utilice drogas inyectables y comparta la jeringa. Claro, así es. He visto algunas colectivas que hacen, a mí me botó porque realmente no pensé que hubiese colectivas que se dedicaran a esto, y esto es hace muy poco que conocí, que parte de su activismo es entregar jeringas nuevas. Sí, estas son estrategias que se conocen como prevención combinada, y hay muchas asociaciones que se dedican a hacer esto. Yo conozco el trabajo puntual de una asociación que está en Tijuana, que justamente se dedica a hacer este intercambio de jeringas. Tijuana tiene un problema muy grande de usuarios de drogas inyectables, y pues ahí es donde se dedican a hacer este intercambio de jeringas para no propiciar justamente el que me inyecto, tengo una infección de la sangre, te paso mi jeringa, y tú mismo utilizas esa jeringa y hay una vía de transmisión. Y aquí nos quedamos con sí me gustaría abordar, aparte de esta cuestión de prevención combinada, hablar de pues, métodos para prevenir el VIH, pero eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque, que ya es el 4º bloque, y se va a terminar rapidísimo este programa, que esta es la verdad. Pero pausa y volvemos. Y ya volvimos al último bloque de Sociedad Activa. Saluditos a toda la audiencia que nos está viendo a través de las diferentes plataformas donde se está transmitiendo este programa, y también saluditos a todos aquellos radioescuchas que están muy al pendiente de este programa cada 2 martes. Y bueno, hablábamos en el bloque anterior de prevención combinada, pero ¿qué otros métodos existen hoy en día para prevenir el contagio de VIH? Claro, tradicionalmente se habla del método más frecuente, ¿no? Que es la abstinencia, pero pues claramente reconocemos que la abstinencia no es una alternativa como prevención, ¿no? Entonces están estos métodos tradicionales como el uso del condón, pero bueno, también se empezó a ver qué pasa si yo no quiero utilizar condón, por X o Y, ¿no? O sea, a lo mejor no me gusta, pueden ser 1000 razones por las que no quiero utilizar un condón. Entonces, pues justamente se desarrollaron nuevas alternativas que vienen a ser parte de estas estrategias de prevención combinada que ayudan a prevenir el VIH, ¿no? Una de ellas es la profilaxis preexposición. Esta profilaxis preexposición consiste en la toma de medicamentos que usualmente son los medicamentos para tratar ya la infección de VIH, pero antes de tener una infección, ¿no? Entonces, yo sé que voy a tener relaciones sexuales de alto riesgo porque voy a utilizar drogas, porque no voy a utilizar condones durante mis prácticas sexuales, porque no sé con quiénes voy a tener relaciones sexuales, y entonces me prevengo para poder adquirir una de estas infecciones, ¿no? Específicamente la infección por el VIH. Y entonces,
tomo estas píldoras, los antirretrovirales, que son los que con los que se trata el VIH, aunque no tenga VIH, me tomo estas pastillas diario para poder tener este control y entonces poder tener una vida sexual placentera sin necesidad de estarme preocupando por con quién tengo relaciones, si utilice condón, si no utilice condón, etc. O sea, el PrEP es lo mismo que un antirretroviral. Es un antirretroviral, así es. Es el mismo medicamento con el que se trata el VIH, solamente que es previo a la exposición, es decir, me lo tomo para protegerme. ¿Cómo accedo al PrEP? Pues a través de las instituciones. Sí. Fácil. Pero sí es, o sea, a ver, es un tema que últimamente, yo sé que no podemos hablar de muchas cosas, pero es un tema que sí se ha puesto sobre la mesa en el activismo, la cuestión del PrEP. Por ejemplo, no sé si puedo decir Teams, pero hubo una campaña muy grande hace un tiempo por parte de esta institución, donde básicamente ofertaba a sus derechohabientes a pues, acceder a este medicamento, ¿no? Aparte, por ejemplo, las instituciones, ¿se puede comprar? Sí se puede comprar. El tema negativo del comprarlo por tu cuenta es que son bastante caros, ¿no? Los antirretrovirales, una cajita es bastante cara. Y eso también tenemos que agregar que existen criterios, ¿no? O sea, criterios médicos. No todas las personas podemos ser aptas para tener este tratamiento por X o Y, ¿no? Alguna de ellas, por ejemplo, es si voy a tener una toma inconsistente de medicamentos, porque a lo mejor trabajo en Estados Unidos y no me dejan cruzar este medicamento, pues a lo mejor no soy elegible para este tratamiento, ¿no? O a lo mejor mis riñones no funcionan al 100% por algún motivo, quizás tampoco puedo ser elegible. Hay muchos criterios clínicos. Eso te iba a preguntar, ¿tiene efectos secundarios? Efectos secundarios es raro, sí llegan a existir, más o menos el 10% de las personas que toma PrEP llega a presentar algún efecto secundario. Lo bueno es que son efectos secundarios leves y que se desaparecen rápido, ¿no? Entonces, ¿cuáles? Puede ser mareo, puede ser náuseas, puede ser dolor de cabeza, son efectos realmente leves, suspendo esta toma, puedo volver a intentar y usualmente las personas que presentan un efecto adverso la primera vez que lo consumen, suspenden la toma y reinician la toma, ya desaparecen estos efectos adversos. Entonces, esa es como una gran ventaja. Si, por ejemplo, ni usé condón, ni accedí al PrEP, ni nada, ¿hay alguna otra opción? Claro, existe lo que es la PEP. Diferencia de la PrEP es la profilaxis pre-exposición y la PEP es la profilaxis post-exposición. ¿Cuál es la diferencia? Esta profilaxis post-exposición consiste también en la toma de antirretrovirales, pero después de un posible riesgo potencial. Es decir, salí de fiesta, me alcoholicé mucho, ocupé alguna sustancia y no sé con qué personas tuve relaciones sexuales, no estoy seguro si utilicé condón, quizás fui víctima de violencia sexual y tengo la duda de que probablemente tuve un riesgo de contacto para adquirir VIH. El PrEP, es este medicamento que lo puedo tomar hasta 72 horas, es decir, si ahorita tengo el potencial riesgo, tengo 3 días para iniciar este tratamiento y eso disminuye casi al 99% el riesgo de poder adquirir la infección, aun cuando haya tenido la exposición. Una duda que sí me salta mucho con el PrEP, ¿tiene que haber algún seguimiento una vez que se toma, o sea, de hacerte alguna prueba y sí, al cuánto tiempo, o si es una pastillita y ya, o por cuánto tiempo se toma el medicamento? ¿Cómo funciona? Usualmente son tratamientos de 28 a 30 días, que es lo que te dura el frasco. Los seguimientos, sí tiene que haber seguimientos, son seguimientos que usualmente se dan a los 3, a los 6 y a los 12 meses, realizando justamente las pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque justamente existe este periodo de ventana del que hablábamos en las secciones pasadas, en las que quizás el PEP no fue suficiente, quizás lo inicié muy tarde, quizás justo fui ese 1% de las personas a las que no funcionó, y es preferible conocer mi estatus serológico, si me funcionó o no me funcionó, pues no conocer. Entonces ese es el seguimiento. Pero usualmente son estos 28 días en los que me tomo una pastillita diaria y con eso es suficiente. Aquí en Sonora, aquí que te ha tocado hacer activismo en ese tipo de temas, ¿cómo es
Pues justamente eso, no sé si decirlo, el sesgo o el miedo de la población a un reactivo en una prueba. Pues mira, yo creo que sigue siendo un tema importante el escuchar tienes VIH o saliste reactivo, ¿no? Incluso las personas que muchas veces no tenemos factores de riesgo alguno, el realizarnos una prueba supone esta ansiedad, ¿no? Por estas narrativas que platicábamos que han perpetuado. Sin embargo, sí es recomendable y claro que da miedo, pero existen estas alternativas, o sea, el saber y el informarnos que si tengo VIH no me voy a morir, que si tengo VIH tengo tratamientos que voy a poder utilizar y que no me va a pasar absolutamente nada. Creo que eso es lo importante, ¿no? Porque pues sí supone una gran ansiedad para las personas el conocer que tienes una condición de vida que te va a durar toda la vida porque no es curable, pero también está esta otra parte de, bueno, o sea, sí existe esto, pero también ya hay alternativas para que no sea una sentencia de muerte, para que no sea una sentencia de enfermedad. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que siempre yo como activista siempre pongo sobre la mesa, ¿no? O sea, sí nos da miedo conocer nuestro estatus serológico, pero es preferible conocer mi estatus serológico y poder llevar un tratamiento a no tenerlo, ¿no? Y algo súper importante que no quiero dejar pasar también es que intransmisible, indetectable es igual a intransmisible. Si yo vivo con VIH, me tomo mi tratamiento y alcanzo ese punto, que es alcanzarlo relativamente rápido, de que ya mi VIH está bajo control, dejo de ser transmisible. O sea, dejo de ser un portador del virus para otras personas. ¿Por qué? Porque estoy bajo control del tratamiento. Ese punto se logra con el tratamiento una vez que se es antirretroviral. Así es, así es. Después de algunos meses de la toma del tratamiento, dependiendo claramente de la situación, yo puedo tener esta carga viral que está en ceros, incluso puedo llegar a tener hijos, puedo llegar a ser una persona gestante, puedo llegar a tener relaciones sexuales sin el uso de condón, puedo llegar a tener una vida completamente normal porque me vuelvo una persona intransmisible del virus, porque estoy indetectable, a pesar de que viva con esta condición. Y justo por eso es lo de vivir con la condición y no con la enfermedad, ¿no? Estas personas no están enfermas. Ahorita que mencionas esto de poder tener relaciones sexuales sin condón, ¿hay algún otro riesgo? O sea, o el antirretroviral te cubre de ciertas enfermedades o es únicamente para el VIH. Es únicamente para VIH, ¿no? Y ese es otro punto también importante, porque a lo mejor yo estoy ya con una protección para adquirir VIH, pero ¿en dónde queda la sífilis? ¿En dónde queda la gonorrea? ¿En dónde queda la clamidia? ¿En dónde quedan todas otras infecciones de transmisión sexual? El herpes, el virus de papiloma humano, la hepatitis, que también son infecciones que se transmiten por vía sexual. Entonces, yo como médico siempre es esa recomendación, ¿no? O sea, protégete de la manera que quieras protegerte, pero hazlo de manera responsable. No quieres utilizar condón, bueno, existe la alternativa del PrEP, existe la alternativa de otros métodos como el intercambio de jeringas, ¿no? No quieres utilizar ninguno de estos, bueno, entonces hazte la prueba para conocer tu estatus de manera regular y entonces poder empezar tratamiento. Ese es como el objetivo de los nuevos derechos sexuales y reproductivos. Está toda la gama de ofertas y yo voy a ser responsable de elegir lo que yo quiero, lo que más se adecue a mi estilo de vida, sin necesidad del imposicionismo de tienes que usar condón a la fuerza, no tienes que tener relaciones sexuales, pues realmente no funciona. Jürgen, ¿algo más que creas que nos haya faltado hablar en este programa sobre este tipo de temáticas? Pues yo creo que el acercarnos justamente a este tipo de colectivas que tienen esta información y que muchas veces si no tienen la información son las personas aptas para buscarla o para proporcionarlo porque no viven con estos estigmas, pues es como la invitación que yo le haría a quienes nos están escuchando. Acérquense con estas colectivas, hagan este sentido de comunidad, de fortaleza, de participación social, en las que podamos buscar estos espacios, en los que no existe el estigma, en los que no existe la discriminación, en los que tenemos que buscar pues esas otras alternativas a las tradicionales. Para todo aquel que te quiera contactar o preguntar si le salieron dudas de este programa, ¿cómo te podemos encontrar? Me pueden buscar en Instagram como Jürgen Adam Saab, ese es mi usuario, y por ahí sin problema pueden mandar mensajito y ya podemos ver la forma en la que nos vinculamos con diferentes ONGs o pues ya ver otros mecanismos.
Va que va. Pues es un gusto haberte tenido aquí. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. De verdad que siento que son temas que deberían de estar más seguido sobre la mesa. Esperemos que muy pronto te volvamos a tener aquí en este podcast o en cualquiera de los otros espacios del activismo. Pues ya tienen información, chicas. Ahora sí que no puede decir que no se lo dijeron. Ya saben que ahí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Franco Montijo, Franco con K, y también a Sociedad Activa en todas las redes sociales, donde estamos publicando pues los diferentes eventos y pues todo lo que hacemos en Sociedad Activa, que son muchas cosas, desde el teatro hasta un programa de radio, hasta activismo. Y pues agradecer siempre a Radio Sonora por abrirnos el espacio, a toda la producción que ahí está tras la cabina, a Omar que está ahí atrás de la cámara, y pues a ustedes que están siempre puntuales aquí con nosotros. Nos vemos la siguiente emisión de este programa y bye bye.